pues, de una manera en la que todos podamos participar, en la que todos nos sintamos, ojalá que muy cómodos, quizás compartiendo cada una de nuestras experiencias. Mi nombre es Giasul Ramos, soy tanatóloga, psicóloga clínica y tengo algunas especialidades como psicoterapia gestalt, terapia cognitiva conductual en trastornos de salud mental, tanatóloga y estoy certificada como consteladora familiar sistémica, logoterapia, entre otras. Entonces, yo les cuento un poco de este bagaje que tengo de varias especialidades y de conocimientos a lo largo de algunos años. Y esto hoy, esta tarde, pues lo pongo con ustedes a su servicio. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, pues vamos a comenzar con como cada tarde lo hacemos en estas pláticas mensuales, con el encendido de nuestra vela. Y el encendido de nuestra vela lo explicamos. Si ustedes tienen su vela junto a ustedes, y si no, yo les voy a compartir esta luz que finalmente todos esta tarde vamos a tomar en cuenta. Y bueno, el encendido de la vela tiene un objetivo, y el objetivo es una intención. La intención, ¿qué es? Es un pensamiento que está con nosotros en nuestra mente, en nuestro corazón, y que hoy al encender la vela se hará presente, al encender esta luz, para que todos nos unamos a todos y cada uno de los pensamientos que esta tarde tengamos, que esta tarde nos acompañen. Y también quiere decir, simboliza que hay un poder superior, que hay algo más allá, que hay algo más allá que es superior a todo y a todos, que no todo depende de nosotros, sino que hay fuerzas extraordinarias en el universo que están presentes también en nuestra vida y que controlan todo lo que pasa en este universo y a nuestro alrededor. Entonces, con esa fe de que no estoy a la deriva, de que hay algo más grande y cada quien, ese poder superior lo podemos concebir para cada quien de forma diferente, pero finalmente pues es el poder superior quien tiene eso, ¿no? El poder de nuestro destino quizás. Entonces, con esa intención, con esas ganas de comenzar esta tarde, de encontrar quizás alguna respuesta, vamos a encender esta vela. Entonces voy a proceder a encenderla y que todos tengamos presente esta luz que esta tarde nos acompañará. Te pido un momento para centrarnos en nuestro pensamiento, en nuestra emoción, que cada uno nos demos cuenta qué emoción nos acompaña, qué pensamiento nos acompaña esta tarde, para depositarla en esta luz y a través de esta luz que todos recibamos el poder de esta energía, de estar todos juntos, unidos, con un mismo propósito, que es tratar de salir adelante y tratar de seguir conectados en la vida. Te pido un momento, te pido que inhales, exhales y estemos conscientes de que todos compartamos esta luz que hoy nos acompaña esta tarde. Bueno, pues vamos a colocarla junto a este espacio y vamos a dar comienzo al tema de esta tarde, que es mis pérdidas y mis miedos. Las pérdidas y mis miedos. Bueno, pues vamos a dar comienzo
con una presentación y vamos a ir pues mirando esta presentación, quienes puedan hacerlo. Las pérdidas y mis miedos. Vamos a esperar la primera imagen para comenzar. Bueno, la imagen que sigue, por favor. Hablar de este tema es interesante en el sentido que todos nosotros tenemos emociones. Todos nosotros tenemos emociones y desde que nacemos, contamos con con este tesoro que son todas las emociones desde que somos bebés, desde que estamos dentro del vientre de nuestra mamá, ¿verdad? Contamos con estas emociones que son las básicas, que les llamamos básicas y que son el miedo, la alegría, la tristeza, el enojo, el amor o el afecto. Y todas estas emociones las llamamos primarias porque están ahí desde un principio de la vida y de la existencia de cada uno de nosotros. Estas emociones, contamos con ellas porque son una ayuda, son un apoyo. Es desde que somos bebés, es con lo que nacemos y es quizás la única forma de comunicarnos con lo que nos rodea, ¿verdad? Por eso es que una emoción se dice que es una información para cada uno de nosotros. Es una información de cómo estamos adentro, de qué es lo que nos está pasando, de qué es lo que sentimos. Y también nos da información de qué es en ese momento lo que estamos pensando, de nuestros pensamientos. En fin, con esto les quiero decir que las emociones no son ni buenas ni malas, están ahí para informarnos, están ahí como un gran apoyo, como una gran ayuda para cada uno de nosotros, para el autoconocimiento de nosotros mismos y también para poder expresarlas y que los demás sepan y conozcan qué es lo que me está sucediendo, lo que me está pasando. Es parte muy importante de poder comunicarme con los demás y expresar mis sentimientos. Pero aquí comienza algo que como que se va enredando a través de los años y que de alguna forma o de muchas formas se complica cuando atravesamos por una pérdida, por un duelo. Nosotros cuando atravesamos por una pérdida de cualquier índole, necesitamos atravesar por un proceso llamado duelo. Dolus dolum quiere decir dolor. Y esta pérdida representa entrar a este duelo, a esta época en la que yo quizás me voy a sentir triste, me voy a sentir desconcertado, desorientado, con mucha tristeza, por supuesto que con miedo, como es el tema de esta tarde, y con ese desconsuelo, ¿verdad? Un mar y un sinfín de emociones me van a acompañar y van a estar presentes en este proceso. Cuando pierdo un ser querido, quizás cuando pierdo el empleo, cuando me enfrento a una situación nueva y desconocida para mí. Entonces es cuando esta emoción de miedo, de desconcierto, quizás de enojo,
de desorientación, pues me acompaña, ¿verdad? Y aquí se presenta la complicación, ya que muchas veces ese miedo, ¿verdad?, que yo siento, porque esta tarde vamos a hablar de esta emoción en particular que es el miedo. El miedo muchas veces a perder y el miedo también muchas veces a sentir miedo, ¿verdad? Entonces, frente a una pérdida y frente a un proceso de duelo, pues se siente mucho miedo, mucho temor, mucha angustia, porque no sabemos qué es lo que sigue, ¿verdad? Porque nuestra vida ha cambiado y quizás nos estamos enfrentando a algo desconocido. Aún que la situación de la cual nosotros somos víctimas o lo que nos está pasando, quizás lo hemos esperado o lo hemos imaginado, ¿verdad? Alguna vez. Cuando ya lo vivimos, representa para nosotros muchas veces un trauma. Y muchas personas dicen, yo no he vivido traumas en mi vida. Yo les quiero decir que todos en la vida, en algún momento, vivimos traumas. Y el trauma es esa situación de vida que llega intempestivamente, que a veces llega y nos asalta o nos sorprende porque no le esperábamos, porque no la esperábamos y porque no la podemos compartir con nadie. Quizás se nos presente en un momento de soledad, en un momento en el que quizás, aunque estemos acompañados, pero no podemos expresar lo que sentimos. Y todo esto representa esa palabra que se llama trauma y es muy frecuente que lo vivamos cuando estamos atravesando una pérdida, un duelo. Uh-huh. Entonces, aquí les decía yo que se complica la situación. ¿Por qué se complica la situación? Porque como estamos viviendo ese miedo, ese trauma, ¿verdad? Nos sentimos con esa desolación y se complica porque a veces no estamos nosotros acostumbrados a expresarnos, a decir realmente lo que sentimos. Y ni siquiera muchas veces sabemos qué nos está sucediendo nosotros mismos, ¿verdad? Porque carecemos de ese autoconocimiento. Este tema quiero decirles que lo hemos elegido porque ustedes lo pidieron, porque ustedes pedían esta plática. Y sí es muy necesaria hablar de las emociones básicas, de todas las emociones, como son las básicas que hace un momento les mencionaba, que son el miedo, por supuesto, la ira, el enojo, la alegría, el afecto, el amor. Y se está considerando otra emoción hoy en día que es el asco. Cuando nosotros sentimos esa sensación como de asco, es una emoción. Entonces es muy necesario que nosotros aprendamos a conocernos a nosotros mismos. Y qué mejor, de verdad, en este proceso tan doloroso que es por la pérdida quizás de un ser querido o cualquier pérdida del índole que sea. Empieza la complicación porque a raíz de lo que viví, de ese trauma, ¿verdad? Quizás de haber perdido a un familiar, a un ser querido, un trabajo, una separación, alguna terminación de una relación, de un vínculo, ¿verdad? Claro que voy a sentir miedo y voy a sentir esta profunda desolación y este profundo aturdimiento, ya que no sé lo que va a seguir. Voy a pedir también no sé lo que sigue, ¿verdad? Y viene esta confusión de mi parte, viene esta confusión cuando digo, ¿estará bien esto que me está sucediendo? ¿Qué me está pasando? ¿Qué es lo que estoy sintiendo?
por qué me tuvo que haber sucedido esto a mí, ¿verdad? Y empiezo a atravesar por ese sinfín de emociones en este proceso de duelo, por estas diferentes etapas que son, pues esa primera visión que tengo de lo que me está sucediendo, ese darme cuenta de esto que no me gusta y que sin embargo lo estoy pasando y lo estoy padeciendo, ¿verdad? Y es la primera etapa de la negación, de no saber, de no darme cuenta bien a bien qué es la realidad que hoy vivo. La ira, el coraje de, de que no quiero aceptar lo que me está sucediendo y me estoy dando cuenta que sí, que efectivamente me está sucediendo, ¿verdad? Esa parte donde la negociación está presente, ¿verdad? Y digo, no, quizás va a amanecer mañana y quizás esto no va a ser la realidad que estoy mirando hoy. Son diferentes etapas que se viven a través de un proceso de duelo. Finalmente, cuando siento un dolor muy grande y me voy dando cuenta que esto es verdad, pues viene la siguiente etapa, que es la aceptación, que no es más que la integración de esta realidad a mi vida. Pero a través de todas estas etapas, por supuesto que atravieso por esa emoción en particular de la cual hablamos hoy esta tarde, que es el miedo. ¿Qué es el miedo? El miedo, yo aquí tengo una definición de lo que es el miedo. Ay, perdón. Ya no lo tengo aquí. Y es esa sensación desagradable provocada por la percepción de peligro real o imaginario. Es esta sensación que siento de angustia, quizás de desesperación, de un pensamiento, porque proviene siempre esa emoción y ese sentimiento de un pensamiento, ¿verdad? Entonces tendríamos que acudir a revisar nuestro pensamiento. ¿Qué es lo que pienso que me estoy sintiendo tan mal? Y muchas veces ni siquiera es el pensamiento, sino que simplemente es la sensación de no estar a gusto, es esta sensación de angustia, de angostura, ¿verdad? Que siento que no puedo ni siquiera respirar. Hoy, en este tiempo que estamos viviendo en pandemia, ¿verdad? Hemos pasado muchas circunstancias muy difíciles. Y aquí quiero hacer un paréntesis muy especial a todas las personas que han padecido, que hemos pasado, que nos ha tocado un poquito de este pan, porque la palabra pandemia quiere decir pan para todos, y que lo hemos comido, algunos un pedacito más grande, otros más grande, otros de una forma, otros de otra, pero todas hemos padecido algo respecto de esta pandemia, ¿verdad? De este mal mundial que hoy nos está aquejando. Y este paréntesis lo quiero hacer porque hay muchas personas que han estado padeciendo por la enfermedad o por la muerte de un ser querido en estos tiempos de pandemia. Y por supuesto que también han sentido ese miedo a lo que me está sucediendo, ese miedo a lo desconocido. Y como les decía yo, y como lo describen varios autores, es esa sensación terrible, ¿verdad?, de no saber qué va a suceder, es ese sentimiento de desconcierto, ¿verdad?, por algo que es real en mi vida y también puede ser provocado por algo imaginario, algo que imagino. Yo les quiero decir que el miedo es esa sensación desagradable, como se describe, pero al mismo tiempo vamos a ir descubriendo qué es el miedo. Y el miedo es un gran amigo. Yo les quiero decir que esa sensación es la que, esa sensación y ese sentimiento de miedo, quizás sea por ese miedo que hoy, esta tarde, todos nos encontramos vivos. Porque el miedo, ¿qué es? El miedo, como cada una de las emociones,
cuando no están desequilibradas, cuando no están desbordadas, nos ayudan a sobrevivir, nos ayudan a comunicar lo que sentimos y a recibir del entorno, de lo que nos rodea, las necesidades, satisfacer esas necesidades que tenemos. El miedo es sin duda algo que necesitamos en la vida, ya que al momento de sentir miedo, todo mi organismo recibe una descarga energética, la adrenalina suficiente para huir, para protegerme. Eso es lo que me comunica el miedo, ¿verdad? Yo he oído muchas personas a veces que le dicen hasta, inclusive le dicen a sus hijos, ¿verdad? Sus hijos llegan y les comunican, es que tengo miedo, ¿no? De cualquier situación por la que están pasando. Y los papás responden, no, el miedo no existe. Imagínense nada más cómo se siente esa personita, el niño, la niña que llega y auténticamente te dice lo que está sintiendo. Quizás sí no exista, porque el miedo es una palabra, ¿verdad? Es una palabra, nosotros le hemos dado ese contexto, esa palabra a lo que sentimos, pero entonces pongámosle otro nombre, el nombre que sea, pero sí es verdad que existe ese sentimiento en nosotros que nos desasosiega, ¿verdad? Y que es el miedo. Y el miedo nos está avisando que hay algún peligro, que hay algún peligro y que yo necesito huir. Y en un proceso de duelo por una pérdida, por supuesto que ese miedo a veces nos asalta y nos invade, ¿verdad? Porque nos estamos enfrentando a algo desconocido, como le decía a tanta gente en la pandemia y tantos que hemos sentido que no sabemos qué hacer. Y ese miedo invade porque muchas veces en esta pandemia hemos preguntado inclusive a los médicos que se supone que son los expertos y que iban a saber qué podríamos hacer en esta circunstancia y muchas veces se han quedado sin palabras y no nos han dado una respuesta. Y eso, por supuesto, que nos ha generado un gran temor, un gran miedo. ¿Por qué se dispara el miedo? Pues el miedo se dispara por algo que imaginamos o algo real, como les decía. Entonces tendríamos que observar si ese miedo y ese desasosiego que sentimos a raíz de ese miedo es por algo que sí existe en nuestra vida. El duelo nos lleva a un profundo aprendizaje de nosotros mismos y es ahí donde necesito reconocerme, conocer y reconocerme en lo que me está sucediendo y en lo que estoy sintiendo, ¿verdad? Que sí, es un gran temor porque no sé qué va a suceder. Pero, más sin embargo, también si me pongo a analizarlo, ¿verdad? El miedo a veces es por algo que imagino. Y quizás mis más grandes temores y mis más grandes miedos se deban a algo que nunca jamás va a suceder en mi vida. Entonces, por eso es que hoy, esta tarde, yo los invito a que averigüemos qué es lo que nos provoca ese miedo, ese temor, esa angustia, porque el cerebro no sabe que estoy angustiado por algo que quizás no vaya a sucederme en mi vida o que sea mi imaginación, la imaginación de algo, de un pensamiento catastrófico, ¿verdad? Pero el cerebro no sabe y entonces empieza a trabajar y me da esa descarga de adrenalina en mi organismo y entonces vivo como con una amenaza constante. El miedo hace que todo mi organismo se prepare para que yo esté huyendo o para que yo esté preparada para correr, para protegerme. Y toda esa adrenalina y toda esa descarga energética, por supuesto que me hace daño a mi organismo. Si todo el tiempo estoy con esto encima de mí, dentro de mí, organísmicamente, estoy dañándome. Por eso es que hay que hacer una reflexión muy importante acerca de qué es el miedo, a qué le tengo miedo. Y esta tarde te invito a que reflexiones cuál es tu miedo, cuál es tu gran miedo, tu gran temor, por qué es por lo que a veces te paralizas,
¿Qué es lo que piensas acerca de la situación que hoy esta tarde te trajo aquí? Quizás y seguramente es la pérdida de un ser querido. Entonces, revisa qué es lo que piensas acerca de tu pérdida, acerca de lo que viviste junto a ese ser querido, de tu historia muy personal. ¿Qué es lo que te está dando miedo, lo que te está provocando ese temor? Porque eso finalmente nos bloquea, eso finalmente nos impide ir hacia adelante para de nuevo conectar y reconectar con la vida. Hay dolores muy fuertes, hay situaciones muy difíciles de sobreponer. Durante esta pandemia lo hemos visto y más que nunca lo hemos palpado y lo hemos sentido y lo hemos experimentado, si no en nosotros, los dolores más grandes, pues sí, de un amigo, de una amiga y también de nosotros mismos algunas veces cuando hemos experimentado ese temor de no saber qué hacer, de no saber qué es lo que sigue, ¿verdad? Pero entonces vamos a analizar si esto que pensamos, si este pensamiento que nos provoque ese temor es genuino, es real en nuestra vida o simplemente es algo que imaginamos que va a suceder y que quizás nunca en la vida nos vaya a suceder. Entonces, necesitamos como equilibrar esta parte en nuestras emociones. Hay emociones primarias, como les decía yo, y hay emociones secundarias que vienen a raíz de estos traumas que vivimos, ¿verdad? Y entonces nos quedamos como ancladas en esa emoción. Quizás el momento en que le llaman por teléfono a alguien y le anuncian que hay un accidente o que sucedió algo, ¿verdad? Esa persona al momento de oír su teléfono, pues va a saltar y se va a quedar ahí anclada en esa emoción, en ese sentimiento de quizás de miedo, quizás de angustia, quizás de asombro, de sorpresa, ¿verdad? A tal grado que cualquier sonido de algún teléfono la va a hacer volver a vivir exactamente lo que vivió cuando recibió esa noticia. Eso es una emoción secundaria porque en el aquí y en el ahora ya no está sucediendo esto, sin embargo, esa persona que escuche ese teléfono sonar se sobresalta como si estuviese viviendo ese momento en el que le dan esa noticia. Y así puede haber sin fin de situaciones y de ejemplos de que no nos permiten vivir el aquí y el ahora. Yo les quiero hacer esta reflexión para que nos demos cuenta, a pesar de lo doloroso que sea nuestra historia, qué está sucediendo en nuestro aquí y en nuestro ahora, en este momento. ¿Cómo es que me siento? ¿Cómo me siento ahora? ¿Qué es lo que está sucediendo ahora que estamos hablando, que estamos platicando de este tema? Date cuenta y date cuenta también cómo te vas sintiendo al estar aquí con todos nosotros, porque todos nosotros tenemos una energía y seguramente a pesar de estar no en una forma presencial, pues sentimos todos ese acompañamiento de cada uno, de todos y de cada uno de nosotros. Entonces, esas emociones secundarias, ¿verdad? Que vienen a raíz de quedarnos como en ese trauma, ¿verdad? Con ese miedo, con ese desconcierto, eso nos impide seguir avanzando. Seguir avanzando en la vida es importante. Y ustedes me dirán, bueno, pero ¿para qué es importante si yo estoy con este dolor, si yo estoy con esta angustia que no puedo más? Es importante porque hoy por hoy estamos vivos y porque hoy por hoy hay otras personas a nuestro alrededor que quizás nos necesiten, pero nos necesiten completos en la vida para poder dar de nosotros eso que nos hace falta primero a nosotros mismos, que es el amor hacia nosotros mismos, para después darlo a los demás. Cuando no estás completo en la vida, es precisamente por eso,
porque no estás en el aquí y en el ahora, estás anclado en algo que pasó, en algo que sucedió, en algo que no me permite avanzar, porque yo estoy quizás inclusive con esa dependencia emocional de aquella emoción que sentí, porque quizás creo que sea el único vínculo que me queda, en este caso con mi ser querido. Yo te pido que esta tarde hagas una reflexión de qué es lo que hay dentro de ti y qué es lo que quizás te esté impidiendo, quizás ese miedo, ese temor, esa sensación de estar plenamente y conscientemente en el aquí y en el ahora, ¿verdad? Entonces, para poder reconectar con la vida, porque hoy por hoy estamos aquí, mañana no lo sabemos, mañana no sabemos si estamos aquí o no, mañana no sabemos cuánto tiempo nos quede a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que hasta ese momento en el que cada uno podamos vivir esa trascendencia, ¿verdad? Porque la muerte es un tema de la vida también, es un seguir caminando, ¿verdad? Solamente que en otra dimensión, ¿verdad? Entonces, hasta ese momento, ¿verdad? Estamos aquí y hasta este momento muchos seres queridos nos rodean y la vida nos necesita plenos, nos necesita completos. En esa plenitud, inclusive en esa plenitud, vivir nuestro duelo a consecuencia de una pérdida. Bueno, y hasta aquí vamos a hacer unas cuantas, dar paso a unas cuantas preguntas y respuestas para seguir con una dinámica que va a finalizar la plática de esta tarde. Entonces, les escucho. Adelante, vamos a tener oportunidad por el tiempo de unas 3, 4 preguntas quizás, y damos marcha a nuestra dinámica que precisamente está relacionada con este tema. Entonces, vamos a poner atención, vamos a seguir con la presentación. Es esta presentación que nos dice que necesitamos tener un equilibrio en estas emociones. Precisamente cuando se desbordan nuestras emociones es cuando vienen estas situaciones de desconcierto, ¿verdad? De no ubicarnos en el aquí y en el ahora. ¿Y cuál es una emoción desproporcionada? Una emoción desproporcionada es que cuando el miedo lo puedo controlar, porque no está en superlativo, ¿verdad? Las emociones, inclusive la alegría, cuando se convierte en euforia, me causa problemas. Entonces, cuando el miedo se convierte ya en un pánico, me paraliza, no me deja seguir adelante. Entonces, tendríamos que revisar. El enojo es controlable, lo miro, lo reconozco y puedo con ese enojo, pero cuando se convierte en ira profunda, ya no es controlable y me va a causar problemas en mi vida. Y así cada una de las emociones, si las llevo a un estado desproporcionado, es que me voy a dar cuenta que me enferman y que no voy a poder seguir adelante, ¿verdad? Entonces, cuando vivo una emoción desproporcionada, es necesario darme cuenta y volver a tratar de equilibrarme. ¿Cómo hacerlo? Quizás contándole ese miedo o esa emoción o ese sentimiento, contándole a alguien qué es lo que me pasa, hablando, desahogándome. Quizás me dé cuenta que ese enojo ya no es enojo, ya se convirtió en ira, ya estoy en lo superlativo de esa emoción desproporcionada, ¿verdad? Entonces ya me encuentro en un estado en el que ni siquiera puedo estar en la convivencia ni conmigo mismo ni con los demás. Por eso es muy importante que nosotros aprendamos a encontrar ese equilibrio en nuestras emociones a pesar del dolor tan grande que a lo mejor estamos viviendo. Recuerden que nosotros somos seres en relación con los demás, somos seres en co-creación con los demás.
y los demás también necesitan de nosotros, pero nos necesitan plenos, enteros, con esas ganas de reconectar con la vida, porque solamente así podremos empezar un nuevo comienzo, no olvidando a nuestro ser querido, no olvidando lo que fue, lo que significa y significó y sigue significando en nuestra vida, sino que también integrándolo ahora en la vida, también integrando esa experiencia de haber tenido esa gran persona junto a mí, de que la vida nos regaló este gran cariño y este gran amor quizás que hoy ya no está en una presencia física, mas sin embargo su energía nos sigue acompañando. Entonces vamos a dar paso a algunas preguntas, no sin antes pasar a la imagen que sigue en nuestra presentación. La que sigue, por favor. Sí. La que sigue. Es que ya todo esto lo hemos venido platicando. Ahí. Y vamos a dar paso a las emociones, a las preguntas que están en el chat. Bueno, le agradezco mucho. Alejandra, también me da mucho gusto verla. Y vamos a dar paso a las preguntas que están aquí. Vamos a pedirle a la licenciada Beatriz que nos haga favor de apoyarnos para saber cuáles son las preguntas. Yadira, ¿de qué forma puedo apoyar a mi nieto para decirle que no tenga miedo si me muero? Ay, qué pregunta tan interesante. Ese precisamente es algo, Yadira, se llama la persona, es algo, Yadira, que no está sucediendo hoy por hoy en tu vida. Y eso es precisamente un miedo que es imaginario. Por supuesto que vamos a morir, por supuesto que en algún momento va a suceder esta situación. Y necesitamos hablar del tema e ir preparándonos nosotros mismos y los demás, ¿verdad? Para este momento, hablando de la forma más natural que puedas hacerlo, en este caso con tu nieto. La más natural, la que esté a la altura de la edad de la que tenga tu nieto, ¿verdad? Sin entrar en tantas profundidades que él no puede entender. Los niños son increíblemente sensibles para poder comprendernos de una forma muy sencilla, muy franca, ¿verdad? Pero también te pido que te des cuenta tú principalmente para que después de esta manera se lo comuniques a tu nieto, que hoy por hoy estás viva, que hoy por hoy sí puedes convivir con él, que hoy por hoy sí puedes platicar, gozar, reír con tu nieto y que este tiempo hay que aprovecharlo. Entonces, el miedo en este caso, pues resulta ser viene y proviene de un pensamiento imaginario, ¿verdad? Porque no está sucediendo, no es una realidad. La va a ser en algún momento, pero hoy por hoy hay que darnos cuenta de la gran magia que estamos viviendo en el aquí y en el ahora, que en este caso estás con tu nieto viva y que estás con tu nieto compartiendo muchos momentos. Y entonces reduces y equilibras, ¿verdad? Equilibras esa sensación de miedo para que no se convierta en pánico y para que no te paralice y tampoco paralice en este caso, a tu nieto que está pequeño. Eso es poder conocer, reconocer ese miedo, ¿verdad?, que siento, pero al yo mirarlo frente a frente, al reconocerlo, al hablar en este momento como lo estás haciendo que tienes miedo, reduce su poder mucho, muchísimo. Y entonces puedo equilibrar esa emoción, que no se convierta en pánico, ¿verdad? Que la pueda yo equilibrar, que la reconozca, que sí tengo miedo. ¿Quién no va a tener miedo de ese momento? De dejar a los demás, a nuestros seres queridos y también de nosotros, pues pasar por ese momento. Por supuesto que da miedo.
Pero ¿cuál es una táctica o una técnica para poder equilibrar esto? Precisamente regresar al aquí y a la ahora, a lo que hoy te está sucediendo y a este hoy que estás viviendo junto a tu nieto. No sé si estará contestada tu pregunta. Gracias. Buenas tardes. ¿Estas emociones se pueden heredar y cómo se tratan? Sí, por supuesto que se pueden heredar, porque sistémicamente tenemos una memoria sistémica y estas emociones quizás vengan y provengan desde mis ancestros, desde los que me antecedieron, como es, por ejemplo, cuántas veces hemos escuchado y hemos oído que dices, ay, tú eres igual a tu abuelo, porque era muy enojón tu abuelo, o porque se exaltaba mucho, ¿no? O siempre estaba triste, ¿no? O etcétera, ¿no? Y es precisamente cuando el enojo es mucho, por ejemplo, en esta emoción de enojo, cuando es demasiado el enojo, cuando es desproporcionado, se dice que es desproporcionado porque en el presente no es para tanto ese enojo. O sea, si yo derramo un vaso de agua y la persona se exalta y hace todo un drama por esa situación en particular, seguramente es un enojo que viene de tiempo atrás, quizás desde su familia, sus abuelos, de todo lo que pasó por sus generaciones anteriores, o quizás de un enojo de su propia vida, ¿verdad? Pero que no fue comunicado, que no fue trabajado o que no le hice caso y seguí adelante, y entonces ese enojo me va a perseguir y me va a perseguir hasta que yo lo tome en cuenta en mi vida y me pueda desahogar y pueda reconocerlo y pueda entonces, ya que lo vi, ya que lo reconocí, ¿verdad? Y ya que desahogué toda esa energía, podré emoción, en cualquier momento voy a explotar y entonces va a ser desproporcionada mi reacción y quizás me lastime a mí mismo y también llegue a lastimar a los demás. Por eso es muy importante el autoconocimiento y el saber qué es lo que me está sucediendo y el poderlo así comunicar a los demás para desahogarme, ¿verdad? Las emociones, la emoción del miedo, de todas las emociones, es un motor y a través de ese conocimiento de esa emoción hay una energía que necesita ser canalizada, debidamente canalizada. ¿Cómo la canalizo? Mediante quizás el darme cuenta, el saber que está ahí, saber que estoy enojada y a lo mejor decir, bueno, ahorita me voy a enojar, estoy muy enojada, mejor me voy a caminar y luego regreso a mi casa ya más tranquila, ¿no? O veo qué es lo que pasa, o por qué es ese enojo, ¿verdad? ¿Es real o proviene de algo que solamente estoy imaginando y que en realidad en el aquí y en el ahora no está sucediendo? Bueno, damos paso a otra pregunta. Y si alguien quiere participar, puede hablar. Sí, adelante. El de eso, esta parte. No, sí está oyendo. A ver si alguien, parece que alguien quiere participar, la estamos escuchando. No, parece que no, ¿verdad? Entonces seguimos en el chat con alguna pregunta. ¿Alguien tiene abierto su micrófono? Si nos hace favor de cerrarlo.
Bueno, vamos a seguir en el chat si hay alguna pregunta o si alguien quiere participar aquí, puede abrir su micrófono. ¿Cómo lograr aceptar la pérdida de seres queridos? ¿Cómo lidiar con la pérdida de seres queridos en un lapso de tiempo muy corto? Sí. Ahí pregúntale a Arno. Ya no la Hola, su micrófono está cerrado. No la escuchamos ya. Perdón. Sí, es verdad. Sí. Sí, gracias. Sí, decía yo. Otra vez no la escuchamos. Yo creo que apagó su micrófono. Ya está. ¿Ya está? Sí. Bueno, Ya. cuando viene algo intempestivo, como les digo, por ejemplo, una muerte que no es anunciada, que es de repente, que sucedió simplemente por el motivo que haya sido, ¿verdad? Es un shock, es un trauma el que vivimos. Es algo que no esperábamos y que sin embargo está ahí y me tengo que hacer cargo de esto. Es también muy importante, esta pregunta me lleva a comentarles que el miedo también, cómo combatirlo, o cómo disminuirlo, o cómo poder equilibrarlo. Y es haciéndome responsable de lo que estoy sintiendo. Mirarlo y reconocerlo. Y si sé que está ahí, me hago responsable de él. Me lleva a tocar o a elegir una actitud de responsabilidad hacia mí mismo y hacia los demás. ¿Cómo puedo superar la pérdida de un ser querido que murió o que trascendió intempestivamente, ¿verdad? Bueno, pues sabiendo que la muerte es un atributo existencial. Somos seres finitos. Tendremos un fin. ¿Cómo, cuándo, dónde? No lo sabemos. Pero sí sabemos que la muerte no solamente, no es algo que llega y que nos avasalla y que nos arranca. Por supuesto que nuestro ser querido sentimos que se nos fue de las manos, que nos lo arrancaron, pero simplemente nosotros caminamos hacia ese momento. Caminamos, todos estamos dando un paso y un paso y un paso hasta ese destino final. Y esto tiene un momento de humildad muy grande para cada uno de nosotros, porque entonces cuando yo miro esto que me sucedió, esto que no acepto, esto que es muy difícil para mí, también la única forma de poder afrontarlo y mirarlo es con un grado de humildad muy especial de mi parte. Para yo colocarme en un sitio, humildemente, me coloco en un sitio donde yo no tengo el control de las cosas, donde precisamente aparece la presencia de este poder superior, que sí controla todo lo que me rodea. Y entonces, humildemente, voy mirando la vida desde otro lugar, con esa humildad de ponerme en el lugar que me corresponde y no pensar que yo pude haber hecho algo mejor, que yo pude haber evitado esa situación, ese desenlace de mi ser querido, porque no lo pude evitar. Todos creo yo que hicimos hasta lo imposible para que a nuestro ser querido en este caso no le sucediera lo que le sucedió o pudiera salir adelante. Y sin embargo vimos que no fue posible. Y no fue posible, ¿por qué? Porque no depende de mí, no depende de ti, no depende de nadie. Depende de este poder superior que sí rige quizás el universo. Entonces, al yo colocarme en el lugar que me corresponde, tomo otra actitud y me muevo del lugar y me responsabilizo solo de lo que me toca. Y humildemente reconozco
la grandeza de algo más grande para mí y para todos. No sé si esa pregunta fue contestada. Sí te pregunto si sí fue contestada tu pregunta. Bueno, pues vamos a dar paso a lo que sigue, que es nuestra dinámica. Hay una última pregunta. Sí. Buenas tardes, si tengo miedo de morir y dejar a mi hijo solo porque su conmoción no quiero que siente ese miedo. Ella perdió a su papá y a su abuelo. Bueno, ese miedo, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a afrontar, ¿verdad? En primera, ya estás dando un paso muy grande, que es reconociéndolo, mirándolo, ¿verdad? Saber que sí, efectivamente, tengo miedo, y tengo miedo de esto en particular, ¿no? De lo que nos comentas. Eso es mi miedo, ese es tu miedo. Entonces, pensar, ¿verdad? Quizás, por supuesto, pues sí, nos va a suceder a cada uno de nosotros, y quizás sí sería conveniente hacer los arreglos pertinentes, ¿verdad? Para poder en ese sentido estar más tranquilo. Pero vuelvo a lo mismo, y es ubícate en el aquí y en el ahora. ¿En qué está sucediendo en este momento en tu vida? Hoy por hoy estás viva. Hoy por hoy tu ser querido también está compartiendo contigo este momento. Y él te necesita plena, y él te necesita completa. Cuando nosotros pasamos por una situación de algún trauma, o también cuando estamos con pensamientos catastróficos acerca de la vida, ¿qué pasa con nosotros? Que nos convertimos, la palabra es muy fuerte, pero así vamos por la vida, como zombies, como robots. No estamos plenamente en la vida. Entonces, por eso es importante trabajar tu miedo. Por eso es importante dejar y aprender a equilibrar ese miedo, para que tú sigas adelante y no se convierta ese miedo en pánico que te paralice, sino que hoy por hoy puedas seguir viviendo y disfrutando, en este caso con tu nieto, con tu hijo, esta situación de vida que hoy tienen. Mañana no sé, será diferente quizás, pero hoy por hoy están vivos, y hoy por hoy es lo que necesitas para poder conectarte con la vida. Te puedo sugerir que hagas cosas que te conecten con la vida. El miedo es algo que nos desconecta de la vida. Nos desconecta cuando se convierte en pánico, cuando nos paraliza. Entonces, por eso es muy importante que nosotros busquemos el reconectar con la vida, y el reconectar con la vida también es buscar esas emociones que nos conecten con la vida y que no nos lleven a una situación de no mirar la vida. Entonces, necesitamos como seguir mirando la vida para seguir adelante. Claro que tengo miedo, mas sin embargo, hoy descubro que puedo controlarlo. Hoy descubro que no voy a dejar que esa emoción se desproporcione sea tan desproporcionada que me desequilibre en mi vida. ¿Y cómo hacerlo? Pues conectándome con la vida. Actividades que me conecten con la vida de nuevo, a pesar de aquello que no puedo cambiar, a pesar de estar viviendo este duelo por esta gran pérdida, que por supuesto que me duele y que quizás me seguirá doliendo, pero necesito aprender a seguir conectando con la vida. ¿Para qué? Para poder vivir esa vida plena y completa, ¿verdad? Porque si no, estoy como a medias. Y entonces, ese estar como a medias es lo que estoy comunicándole a los demás. Y tanto yo como los demás se merecen que yo viva una vida plena, y que los que están a mi alrededor hoy, en el aquí y en el ahora, también vivan plenamente, a pesar de eso tan doloroso que no podemos cambiar.
Bueno, pues eso es, si no hay otra pregunta y nadie participe, entonces vamos a pasar a nuestra dinámica. Yo quería opinar algo. Adelante, adelante. Mire, cuando, por ejemplo, mi mamá falleció y mi esposo hace poquito, hace 4 años. Sí, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Tania Martínez. Tania Martínez. Que no te encuentro aquí, pero sí, adelante, adelante. Ajá, bueno, es que está con el nombre de mi hija, Mariana. Ajá. ¿Tienes abierto Sí. ¿Tienes abierta tu pantalla? Sí, voy a aprenderla. Soy yo, sí. Sí, soy yo. ¿Cómo te llamas, Tania Mariana? Martínez. Ajá, es el nombre de mi hija ahí. ¿Y cómo se llama tu hija? Mariana. Mariana. Martínez. Bueno, adelante, Mire, adelante, Tania. Yo también, por ejemplo, mi mamá falleció y mi esposo hace 4 años. Y pues, pues la verdad lo que a mí me consoló el haber vivido pues mi duelo, mi luto, fue el que yo pude con ellos servirles, amarlos y estar con ellos hasta donde se pudo. Eso fue mi gran consuelo hacia mis seres queridos, a quien yo quise, a quien yo les, o sea, no hubo en mí ningún, ¿cómo se llama? Se dice, ay, nada pendiente. Nada, exactamente, o sea, nada que me dejara así como que, pues no los serví, no los, pues no estuve con ellos, ¿no? O sea, a mí mi alivio fue mi consuelo fue el que yo pude disfrutarlos, ¿no? El tiempo en que Dios me los dejó. Ay, pues qué afortunada eres, Tania. Sí. Qué bueno que así fue. Y eso precisamente es lo que buscamos. Cuando se está plenamente en la vida, cuando se vive el aquí y el ahora, y cuando reconozco el dolor que me está produciendo esta pérdida de este ser querido, mas sin embargo trato de equilibrarlo, de no vivir esas desproporciones que por supuesto me hacen daño a mí y hacen daño a los demás. A mí, por supuesto, porque miren, cuando están, voy a decir esto, no sin antes agradecerle a Tania su participación. Qué bueno que así sea, Tania, y por supuesto que eso te ayuda mucho cuando elaboras un duelo por la pérdida de un ser querido, cuando estoy con esa plenitud de haberle dado todo, de que no me quedé con nada pendiente. Eso es lo que hay que buscar cuando estamos vivos, cuando tenemos a las personas frente a nosotros y que a veces no nos damos cuenta, ¿verdad? No nos damos cuenta de todo lo que podemos hacer y va pasando el tiempo y finalmente cuando sucede algo es cuando estamos viviendo ese hubiera o no hubiera y todo eso pues también nos hace daño. Pero en este caso, Tania, pues qué bueno que así tú lo viviste y es tu experiencia. Sí. Gracias por compartir. Gracias. Fíjense que esto es importante a lo que nos lleva este comentario de Tania, porque cuando nosotros no vivimos, ¿verdad? Plenamente, pues obviamente no vivimos completas, ¿no? Estamos como a medias siempre en la vida y es importante que nosotros comuniquemos lo que sentimos, no nos aguantemos, ¿verdad? Sino que hagamos esta reflexión de qué es lo que nos pasa y si es este miedo que nos asalta y que no nos deja continuar, saber de qué forma voy a poder responsabilizarme de esto que ahora siento para seguir adelante en la vida. Entonces eso es sumamente muy, muy importante, ¿verdad? Entonces ya creo que no hay ninguna otra pregunta. ¿Cuánto debe durar un duelo y cómo saber qué ha pasado? Ya sería la última pregunta. Sí, bueno, ¿cuánto debe durar? Yo creo que no hay exactamente, porque cada duelo es diferente. A cada duelo, por la situación que sea, es distinto para cada quien. Depende mucho del vínculo, de la relación, de
quién o qué es lo que perdí, ¿verdad? Mas, sin embargo, un duelo que se pueda decir que está siendo resuelto poco a poco, pues de 2 a 3 años, con esa intensidad, ¿no? Claro que va a ir disminuyendo, pero con esa intensidad creo que ese es el tiempo prudente en donde pues aún estamos en ese como desequilibrio, ¿no? Por el duelo más. Sin embargo, pasado algún tiempo, no es que olvide a mi ser querido, no es que ya no me duela, es que aprendo a caminar con esa herida, aprendo a hacerlo, ¿verdad? Y me vuelvo a conectar con la vida y vuelvo, como que vuelvo como que despierto de un sueño, de algo que no me dejaba estar completa en la vida. Bueno, pues entonces vamos a dar paso rápidamente a una dinámica muy sencilla, rápida, y les pido a cada uno que cerremos nuestros ojos, que inhalemos, exhalemos, nos acomodemos en nuestro asiento, en donde estemos, nos demos cuenta del lugar donde estamos, de qué lugar elegimos dentro de nuestra casa, quizás para escuchar esta plática. Inhalemos, exhalemos, pongamos los pies bien firmes en el suelo, ¿verdad? Tocando el suelo. Y te pido que pongas delante de ti esa palabra miedo, que en este caso es el tema de esta plática. Miedo, o desconcierto, o angustia, o lo que tú estés sintiendo repetidamente en estos días, en este tiempo en el que tú estás atravesando quizás por un duelo. ¿Qué es ese sentimiento? Te des cuenta cuál es. Y cerrando los ojos, lo pongas frente a ti, como si lo escribieras en un papel, esa palabra. Quizás enojo, desconcierto, miedo, angustia quizás. Escríbelo en ese papel imaginario. Si tienes un papel a la mano, puedes escribirlo ahí. Y si no es así, solo imagina que lo estás haciendo. Entonces, escríbelo en ese papel y mira la palabra delante de ti. Está delante de ti. Y entonces la miras y te vas acercando lentamente a ella, ¿verdad? Tú estás del lado de la vida. La palabra está frente a ti. Puede ser miedo, enojo, lo que estés sintiendo o lo que hayas venido sintiendo durante estos días anteriores. Y te vas acercando a esa palabra. Y cuando la tengas cerca, la miras y vas a pasar sobre ella hacia el otro lado. Y ya cuando estés del otro lado, la vuelves a mirar. Ese otro lado es antes del trauma, antes de lo que te sucedió y que ahora es tan difícil de aceptar para ti. Ese otro lado en el que estás ahora, delante de esa palabra, es otro lugar, es antes de lo que te había sucedido. Y miras la palabra de ese sentimiento, de esa emoción. Y entonces dices para ti mismo, si lo quieres pronunciar o para ti mismo en voz baja o en tu interior, ya puedo con esto. Ya te miro ahora. Y puedo hoy equilibrar en mí este sentimiento, esta emoción. Gracias por lo que me estás comunicando. Me necesito cuidar, ya lo sé, y lo voy a hacer. Puedo con esto. Desde mi adultez,
desde ese ser adulto que soy hoy, puedo con esto. Miras la palabra y te regresas a ese lugar donde iniciaste a la vida. Te regresas a ese lugar de vida, tomas ese papel imaginario o si lo tienes junto a ti y simplemente lo rompes o lo haces bolita y lo tiras, te deshaces de él, porque ahora ya puedes caminar siendo consciente de ese miedo, pero desde otro lugar, de más poder. Las emociones, ese miedo, no es lo que te gobierna en el aquí y en el ahora. Simplemente es una emoción que te está hablando de ti, para que tú hagas caso de esto y desde hoy te responsabilices. Y con una actitud responsable, hoy mires la vida. Cuando estés listo, lista, abre tus ojos desde ese nuevo lugar en el que hoy te encuentras. Ve abriendo tus ojos lentamente, dándote cuenta del aquí y del ahora. Y quédate con esta energía para ti. Quédate hoy, que ya es diferente para ti. ¿Está bien? Trata de recuperarte, de darte cuenta del espacio donde estás. Muy bien. Bueno, pues ahora te pregunto, ¿cómo estás? ¿Con qué te quedas? En una palabra quizás para cerrar nuestra sesión. ¿Cómo se quedan? ¿Están bien? ¿Algún comentario ya para cerrar e irnos? Sí, buenas tardes. Buenas Me tardes, quedo con Carmelita. paz y tranquilidad. Ok, gracias por compartir, Carmen. Muy bien. Paz Bueno, y tranquilidad me quedo. gracias, Carmelita. Muchas gracias por compartir. Bueno, pues ahora, eso es precisamente lo que dicen aquí ahorita en el chat, estoy leyendo. La aceptación, sí, es esa parte. Quizás esa tranquilidad, esa paz, quizás esos momentos de sosiego se llame aceptación. Gracias, Carmelita, por compartirlo. Muy bien. Irá llegando poco a poco, cada quien a nuestro ritmo, a nuestro proceso. Bueno, pues les quiero agradecer infinitamente su presencia. Psicolab les quiere agradecer su presencia y les invito a que nos sigan en estas redes sociales como es Psicolab. Búsquenlo. Ahorita la licenciada Beatriz nos va a hacer favor de decirnos dónde podemos o desde dónde podemos conectarnos en las redes sociales que tenemos a la disposición de todos ustedes. Pues muchas gracias a todos. Estoy en la parte pues asesoro en la parte técnica y les vamos a mandar también una encuesta. Es muy bonito que los mensajes que nos están enviando, pero también a nosotros nos sirve mucho que lo hagan dentro de la encuesta que les vamos a mandar en el chat. Si me hacen favor de aceptar esa encuesta, se los agradeceremos mucho. Son unas preguntas muy breves que nos serviría de gran ayuda. Y gracias a todos por el espacio, por darnos la oportunidad. Vamos Vamos a ir concluyendo. Gracias, gracias, Beatriz. Es que voy a hacer una invitación. Quiero hacer una invitación a todos ustedes para que aquí va a aparecer en nuestra pantalla una invitación
que les queremos hacer formalmente. Si quieres ponerla. No, es esta encuesta, por favor contestarla. Ya les acabamos de mandar el link. Con esta encuesta nosotros podemos saber qué les pareció la plática y sobre todo pues los temas. Y cada mes son pláticas gratuitas y los temas aquí los pueden ver. También la plática se graba porque la pueden ver en YouTube. Pueden buscar el canal Arriaga en YouTube y ahí está la plática. También en Spotify pueden buscar la plática. También se sube por medio de podcast. Entonces todas estas plataformas pues son gratuitas, toda esta información es totalmente gratuita. También se sube un blog, que también es muy importante, muy interesante, para que se den una vuelta. Yo voy a dejar el link de todas estas, maneras de que ustedes puedan, pues, entrar, puedan apoyar también, pero más que nada, pues, es una plataforma de ayuda para que puedan tener varias herramientas gratuitas y sea un refuerzo para ustedes de esta plática. Entonces, a los que se quedaron, les voy a estar mostrando pues cómo buscar el canal y también en Spotify cómo poder ver cómo poder escuchar igual la plática desde tu coche, en la comunidad de tu coche mientras manejas, o pues en tu casa en YouTube. Entonces nosotros tenemos ese acceso y también el blog, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar el blog. El blog se habla de este tema, pero más a profundidad, con nuestra tanatóloga y especialista Jesús Ramos. Ella escribe en este blog, está abierto para todos y gratuito. Entonces, se los voy a enviar. Ya les envié un link. Ese link, el primer link que les envié, que está en azul, le dan clic y ahí nos dicen todos sus buenos comentarios. Desde ahí los va a leer la especialista de tanatóloga Jesús Ramos. Desde ahí ella lo va a leer. Entonces, y también nos apoyan en los temas, en entender los temas, en mejorar, en ver qué nos faltó. Entonces, les agradecemos mucho que en ese link ustedes pueden entrar y nos apoyen, ¿verdad? Pues ahorita les voy a enseñar cómo entrar desde YouTube y el canal Arriaga, y también cómo buscar en Spotify. Les voy a mandar el link directamente al chat, mejor de una vez, el link directamente tanto del blog, de YouTube y de Spotify, ¿verdad? Entonces yo se los voy a enviar en este momento. Denme por favor un minuto y si no, pues lo pueden buscar. Bueno, yo les quiero, ya nada más para terminar, hacer una atenta invitación a un taller que vamos a estar dando y teniendo. Se llama De la oscuridad a la luz y tiene diversos temas muy interesantes. Por supuesto, de nuestro tema de pérdidas y de duelo. Entonces, en este taller vamos a poder ver diferentes temas, como son, pues, cómo podemos superar la pérdida de un ser querido y varios temas de mucho interés. Yo les pido que ahora que tengamos esta oportunidad de invitarles, el teléfono que aparece ahí, nos comuniquen su interés para que podamos todos juntos llevar a cabo este gran taller que la intención es, pues, ponerlo a su servicio. Muchas gracias. Gracias, Yazul. Muchas gracias. Gracias, Silvia. Y no sé si estará Ale ahí presente todavía para que me haga favor de comunicarse conmigo. Muchas gracias a Muchas todos. gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias por todo.